Bien, entonces les comentaba, cuando nosotros pasamos de un número complejo que lo tenemos en forma rectangular, lo queremos convertir a su forma polar, es decir, magnitud y un ángulo, tenemos que tener cuidado con ese ángulo. Ese ángulo tiene que estar referenciado al eje X o a la parte real, es decir, tiene que ser medido desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, como ejemplo, tenemos este número complejo aquí, ¿sí? Si yo lo grafico, su parte real es negativa, está ubicada aquí, su parte imaginaria es negativa, está ubicada aquí, y el vector de ese número complejo es esta línea de aquí, ¿sí? Si yo convierto, paso este número de forma rectangular o forma polar, recordemos que la fórmula es la magnitud, pues va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, y así obtenemos lo que viene siendo la magnitud. El ángulo, pues sabemos que es tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real, es decir, en este caso 3/2. Cuando nosotros consideramos cómo está ubicado ese ángulo, el número complejo, en qué cuadrante está de nuestro plano cartesiano, aquí los signos no se deben de considerar, es decir, este 3 es negativo en el número complejo y la parte real también es negativa, pero aquí en esta ocasión o cuando analizamos de esta manera no es necesario el signo, es decir, yo siempre tengo que meter mis valores aquí positivos, ¿sí? Entonces, eh, resolviendo, la magnitud sería 3,6 y el ángulo sería 56,3. ¿De acuerdo? Entonces, lo explico de esta manera. La magnitud no hay ningún problema, es 3,6 y se calcula de esa manera, de forma directa. Aquí el ángulo hay un detalle. Este ángulo nosotros lo estamos sacando de esta identidad trigonométrica de la tangente inversa, que viene del teorema de Pitágoras, el cual el teorema de Pitágoras aplica para lo que viene siendo un triángulo rectángulo. Eso significa que este ángulo de 56,3 es el ángulo medido de aquí para acá, ¿sí? Y como nosotros necesitamos el ángulo desde aquí para acá, a este ángulo nosotros le tenemos que sumar 180 grados para que sea el ángulo correcto, el que tengamos que utilizar, ¿sí? Es decir, que el ángulo que en realidad debemos utilizar va a ser 180 más 56,3. Eso nos da 236,3. De tal manera que este número convertido de forma rectangular, pasarlo a forma polar, el resultado es 3,6 ángulo de 236,3 grados. Esa es la manera correcta, ¿sí? ¿Por qué? Para que si este número yo después lo tengo que dividir o lo tengo que multiplicar, habiendo considerado el ángulo de esta forma, el resultado va a estar correcto. Si nosotros colocamos esto de aquí, va a haber un error en operaciones que después hagamos, ¿sí? Entonces, para determinar si tengo que sumar 180, tengo que restar o sumar 360, hay una serie de reglas que va a depender del número complejo en qué cuadrante está. Si el número complejo está en el primer cuadrante, eso significa que la parte real es positiva. Significa también que la parte imaginaria es positiva. En este caso, no se hace nada, no se le hace nada al ángulo, ¿sí? Si nuestro número complejo, tanto la parte real como la parte imaginaria, al momento de convertirlo, el ángulo que sale aquí de la tangente inversa, ese es el ángulo que vamos a utilizar, porque está en el primer cuadrante. Caso contrario, si está en el segundo cuadrante, ¿qué características tiene ese número complejo para estar en el segundo cuadrante? Que la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos, el ángulo que nosotros vamos a utilizar va a ser igual a 180 menos el ángulo que saquemos de la tangente. Es decir, yo este número complejo lo quiero pasar de forma rectangular a polar, me da que el ángulo es esto, pero el ángulo que yo voy a utilizar va a ser 180 menos ese ángulo que yo utilice, ¿sí? Cuando se encuentra
en lo que viene siendo en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante se va a encontrar cuando la parte real sea negativa y la parte imaginaria sea positiva. Profe, Tercer cuadrante, ¿qué pasó? no se nota ahí lo del segundo cuadrante, no lo puedo mover poquito. ¿Así? Sí, De acuerdo. Entonces les decía, les repito, para que un número complejo esté en el segundo cuadrante significa que su parte real es negativa y su parte imaginaria es positiva. En esos casos, lo que vamos a hacer es al ángulo que nosotros hayamos sacado de la tangente, si nos dio 30, 40, el ángulo que haya sido, vamos a tomar 180 y lo vamos a restar ese ángulo. Si nos dio 30, entonces va a ser 180 menos 30. Si nos dio 40, es 180 menos 40. Es por eso es importante que el signo de aquí, dentro de la tangente, la parte imaginaria y la parte real, siempre la tomen positiva para que el ángulo aquí no les quede negativo y no haya una confusión y digan menos por menos es más. No, aquí simplemente se resta 180 menos ese ángulo cuando quede en el segundo cuadrante. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? ¿Qué característica tiene que tener? Pues en el tercer cuadrante, el número complejo, su parte real tiene que ser negativa y su parte imaginaria también tiene que ser negativa. ¿Cómo sacamos el ángulo correcto cuando está ubicado en el tercer cuadrante? Pues simplemente el ángulo que nosotros tenemos que tomar, el ángulo de la magnitud o ya convertido, va a ser 180 más el ángulo que nosotros saquemos de la tangente, ¿sí? ¿Qué es lo que hice en este ejemplo? Si se fijan, puse 180 más 56. ¿Por qué? Porque este número complejo que yo estoy convirtiendo, que tomé de ejemplo, está en el tercer cuadrante. Entonces, para yo obtener su ángulo medido desde aquí para acá, le tengo que sumar estos 180, ¿sí? Si estuviera en el segundo cuadrante, pues vamos a obtener este ángulo y queremos el complementario. Por eso es 180 menos el ángulo que habíamos sacado. Y en el primer cuadrante no se necesita hacer nada porque el triángulo se forma de esta manera y simplemente es el ángulo de aquí. Luego tenemos el cuarto cuadrante, ¿sí? ¿Qué características tiene un número complejo para que quede en el cuarto cuadrante? Pues primeramente la parte real tiene que ser positiva y la parte imaginaria tiene que ser negativa, ¿sí? ¿Qué se hace en este cuadrante? El ángulo que nosotros vamos a considerar va a ser 360 menos el ángulo que habremos sacado de la tangente. ¿Por qué es esto? Porque este vector quedaría de esta manera y el ángulo que sacamos nosotros, una tangente es este, pero nosotros necesitamos medir desde aquí para acá. Pues una vuelta tiene 360 grados menos este, nos va a dar el ángulo que hay de aquí hasta acá, ¿sí? Esas son las reglas que tienen que seguir para convertir de forma rectangular, para pasar de forma rectangular a forma polar y que el ángulo que obtengan o que vayan a utilizar sea el correcto, tienen que seguir estas reglas. Entonces, no sé si en este punto tengan problemas o tengan dudas, ¿no? Bien. Entonces, habiendo explicado eso, voy a resolver otros ejemplos. Igual de la asignación que ustedes tienen, les estoy ayudando resolviendo algunos problemas de ahí. Vamos a ver. Bien, voy a resolver de los ejercicios 4 de su asignación 1. Del ejercicio 4, parte 3, voy a resolver el ejercicio número 9. ¿Sí?
¿Qué nos está pidiendo aquí? Nos está pidiendo que resolvamos la operación, expresemos el resultado en forma polar y en radianes. Es decir, el número 9 es la multiplicación de dos números complejos, 15 más 12i, que multiplica a menos 17 menos 18i. Esto lo tenemos que multiplicar y lo tenemos que expresar en forma polar. Estos tenemos que pasarlo a forma polar y en radianes, expresado en radianes. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio, pues, estamos haciendo una multiplicación, estamos haciendo un cambio de forma y aparte tenemos que convertir lo que viene siendo el ángulo. Entonces, como ya les había explicado, hay dos caminos. Podemos realizar la multiplicación en forma rectangular, aquí como está, o convertirlo de forma rectangular cada uno en forma polar y hacer la multiplicación. Este ejemplo lo voy a resolver de esta manera, multiplicándolo en forma rectangular y después tomo otro problema que ya esté convertido en polar para hacer la multiplicación. Entonces, la multiplicación se hace de forma distributiva. Este 15 que multiplica ambos términos, este 12 que multiplica ambos términos. De esta manera. ¿Sí? Y realizamos las multiplicaciones. ¿Sí? Recordemos, en este caso, i por i es i cuadrada. ¿Sí? Recordemos también que i cuadrada, pues sabemos que nosotros que vale menos 1. ¿Sí? Entonces podemos reemplazar esta i cuadrada directamente por menos 1. Menos por menos sería más. Entonces este 216 pasa a ser más 216, se vuelve positivo y deja de ser un número imaginario, se vuelve un número real. ¿Sí? De ahí sumamos parte real con parte imaginaria con parte imaginaria. 255 negativo más 216. Nos da menos 39. Luego, parte imaginaria con parte imaginaria, 270 más 204. Sería, el resultado es negativo y sería 474 y este sería el resultado de esta operación. ¿Sí? Aquí el detalle es que está en forma rectangular, en forma binómica o canónica. ¿Sí? Entonces nosotros nos están pidiendo que expresemos el resultado en forma polar, entonces esto lo tengo que convertir. ¿Sí? Entonces su magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 39 al cuadrado más 474 al cuadrado. El ángulo va a ser tangente a la menos 1 de parte imaginaria, 474, sobre parte real, 39. Y hacemos las operaciones. La magnitud nos da 475.6. Y el ángulo nos queda 85.29 grados. ¿Sí? Después de eso tenemos que corregir el ángulo. Es decir, observamos que este número polar quedaría en qué cuadrante. ¿Alguien me puede decir? En el tercer cuadrante, ¿qué no, profe? Exactamente, quedaría en el tercer cuadrante. Si nosotros nos vamos a nuestras reglas que les expuse, para que esté en el tercer cuadrante, tanto la parte real como la parte imaginaria debe ser negativa. ¿Y qué se hace en esos casos? Se toma el ángulo que nosotros obtuvimos y le sumamos 180 grados. Entonces, el ángulo real
que yo voy a tomar va a ser 180 grados más 85.29 grados. Eso nos da 265.29 grados. ¿Sí? De tal manera que este número complejo en forma rectangular pasa a ser 475.6 ángulo de 265.29 grados. Esto es en su forma polar. ¿Sí? Ahora el detalle es de que el problema, aparte de pedirnos en forma polar, nos está especificando que el ángulo tiene que estar en radianes. Entonces eso yo lo tengo que convertir el ángulo. Tengo 265.29 grados. ¿Sí? Yo sé que un pi equivale a 180 grados. ¿Sí? Aquí tenemos la unidad radianes. Estos grados se cancelan con esto y sobreviven los radianes, de tal manera que el resultado va a ser 265 entre 180. Eso nos da 1.47 pi. De tal forma que el número va a ser 475.6 o un ángulo de 1.47 pi radianes. Ese sería el resultado ya final de lo que viene siendo esta operación. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas. ¿Quedó claro? ¿No tienen dudas? Bien, entonces voy a realizar otro ejercicio. Profe, ¿puede poner la respuesta del último problema nomás? Rápido. Ahí está. ¿Listo? Sí. Bien. Entonces, otro ejercicio de multiplicaciones. De la misma parte de los ejercicios 4 del número 3, voy a tomar el ejercicio el número 13. Nos está diciendo que es 35 ángulo de 150 grados que multiplica a 60 ángulo de 300 grados. ¿Sí? Este ya es más sencillo porque ya ambos números están en forma polar. Entonces, ¿cómo realizamos la multiplicación? Multiplicamos magnitudes con magnitudes y los ángulos se suman de esta manera. Entonces, el resultado sería 35 por 60, 2100. Y el ángulo sería 450 grados. Nuevamente, esa parte del problema nos está especificando o nos está pidiendo que expresemos en forma polar que el ángulo esté expresado en lo que viene siendo radianes y que esté en un intervalo de 0 a 2pi. Es decir, ustedes no sé si recuerdan sus clases de trigonometría de secundaria, que realmente este ángulo de 450, lo que significan, si nosotros tenemos un plano, un sistema cartesiano, nosotros sabemos que una vuelta por completo son 360 grados, ¿sí? El ángulo que nos queda aquí es de 450 grados. ¿Qué significa? Que después de hacer una vuelta completa, aún sigue girando o tendríamos que seguir midiendo este ángulo. ¿Qué tanto? Pues simplemente la medición va a ser 450 menos 360. Entonces sería
Serían 90 grados, ¿sí? Este sería nuestro resultado correcto en base a lo que nos está pidiendo el problema. Nos está pidiendo que el ángulo esté expresado de 0 a 360 grados. Y aquí si lo expresamos de esa manera, pues nos quedaría 90 grados. Es decir, que este ángulo que nos dio 450, nosotros daríamos una vuelta completa y seguiríamos hasta llegar a este punto donde mide 90 grados, ¿sí? Entonces, el ángulo que vamos a tomar es 90 grados. Y nos lo están pidiendo que lo pasemos a radianes, entonces voy a convertir esos 90 grados, sabiendo que un pi vale 180 radianes. Entonces, eso nos va a dar 90 entre 180, tiene que ser pi medios. ¿Sí? De tal manera que este ángulo, si nosotros lo expresamos, es 2100 cis 0.5 pi. Esta sería la respuesta. Aquí el cis simplemente es la abreviación de coseno y seno. Recordemos que para obtener la parte real es coseno y para obtener la parte imaginaria es seno. Es la misma forma o es lo mismo que expresarlo de esta forma. Esto es forma polar y es lo mismo, ¿sí? Y el ángulo aquí pues sería 0.5 pi, que equivalen a 90 grados. Esa sería la respuesta. Entonces no sé si tengan preguntas. Estoy yendo un poco rápido con esto porque ya lo hemos visto. Lo único nuevo ahora es tener cuidado con ese ángulo, ¿no? Expresarlo bien referente al eje X o a la parte real. Es lo único que ha cambiado. Todo lo demás del procedimiento es lo mismo que hemos hecho. Entonces no sé si tengan dudas. No. Bien, entonces voy a resolver ahora un problema de división. Es el problema igual de los ejercicios 4 de la parte 4. Voy a resolver, perdón, de la parte 5. Voy a resolver el problema número 19. Tenemos esos dos números complejos y nos están pidiendo que los dividamos, ¿sí? Vemos que están en forma rectangular. Aquí hay dos caminos que podemos hacer. Podemos pasarlo a forma polar o dividirlos así directamente. También es posible dividirlos así. En videos anteriores les había dicho que forzosamente lo tenemos que convertir. Es el método más fácil, pasarlos a forma polar y dividirlos. Casi siempre es el método más sencillo. Pero también se puede dividir en forma rectangular. No es necesario, como les digo, la manera más fácil es si tuviera únicamente parte real o si tuviera únicamente parte imaginaria, se divide directo de manera muy fácil. Cuando no es el caso, cuando tenemos esta situación y no queremos pasarlos o convertirlos de forma rectangular a forma polar, lo podemos hacer, lo podemos resolver también, que es lo que voy a hacer. Solo que esto a veces es un poquito más complicado. Por eso les dije en el primer video que lo más sencillo es pasarlo a su forma polar. Entonces, para dividir, para realizar esta división, lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar esta división. Vamos a tomar el denominador, que es el número de abajo, y vamos a sacarle su conjugado, ¿sí? El conjugado. ¿Qué significa el conjugado? Tomamos la parte real tal cual, con el mismo, respetando el signo. En este caso es menos 11. Luego tomamos la parte imaginaria y le cambiamos de signo. Si aquí es negativo, significa que acá tenemos que tomarlo como positivo. Si aquí hubiera sido el 12 positivo, significa que acá lo tenemos que tomar como negativo. Ese es el conjugado de un número complejo. La parte real no cambia, la parte imaginaria se le invierte el signo, ¿sí? Eso es el conjugado. Ya una vez tomando el conjugado, tanto como numerador como denominador,
tenemos que realizar la multiplicación. Y la multiplicación de dos fracciones es como ustedes ya la conocen. Multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, eso es lo que tendría que hacer. Nuevamente, es una multiplicación distributiva, es decir, este 11 multiplica a ambos términos. Este 253 multiplica a ambos términos. Entonces sería 11 que multiplica a menos 11. Luego 11 que multiplica a 12i. Luego menos 253i que multiplica a menos 11. Menos 253i que multiplica a 12i. Hacemos lo mismo en la parte de abajo. Este menos 11 que multiplica a ambos términos. Luego de esta forma. Realizamos las operaciones tanto arriba como abajo. Entonces, arriba sería menos 121. $132i. $2,783i. $3,036 negativo, y aquí nos quedaría i cuadrado. En la parte de abajo observamos que esto de aquí es realmente 11 al cuadrado. ¿Sí? Entonces sería 120. Observamos también que este y este término, se fijan que son iguales, es 11 por 12i, aquí es 11 por 12i, lo único que está cambiando es el signo. Aquí nos quedaría, el 11 es negativo, aquí también es negativo, pero el 12 también es negativo, es decir, si yo lo observo de esta manera, sería 11 por 12 sería 132 y aquí sería negativo y aquí sería positivo. De hecho, estos dos términos de aquí se cancelan entre sí. Y este término de aquí observamos que es lo mismo, ¿sí? Me doy cuenta que se están elevando al cuadrado. Nos quedaría de esta manera. Entonces abajo sería 121. Recordemos que i cuadrada es menos 1, entonces este término pasa a ser positivo. Entonces sería 144. De hecho, esto es clave. Cuando nosotros multiplicamos por el conjugado, tomamos el denominador y le sacamos su conjugado y lo multiplicamos y lo dividimos de esta manera, lo que estamos haciendo aquí, estamos forzando de alguna manera que el número del denominador, este número complejo que está en el denominador, se elimine su parte imaginaria y se vuelva completamente parte real. Es lo que está pasando aquí. Aquí directamente, cuando ustedes multiplican estos dos de aquí, si este es exactamente el conjugado de este, lo que va a pasar es que ustedes solamente tienen que sacar, elevar este al cuadrado y elevar este al cuadrado. ¿Sí? Y eso va a ser el resultado de lo que ustedes tengan. ¿De acuerdo? De tal manera que siempre va a ser la magnitud al cuadrado es el resultado positivo, la magnitud del imaginario al cuadrado siempre les va a salir positivo. ¿Por qué? Porque ese es el conjugado, es el signo contrario, o sea, si esto hubiera sido positivo, esto hubiera sido negativo, ¿sí? Nos da como resultado el 12 por 12 va a salir negativo, pero el i cuadrada que sale aquí es menos 1, entonces lo va a volver positivo todo el tiempo.
Por eso al final, esta multiplicación de aquí abajo, esto de aquí, prácticamente no es necesario ni que la realicen. Ya se entiende que como está multiplicando por su conjugado, va a ser el cuadrado de este más el cuadrado de este. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. La parte de arriba sí se tiene que resolver. Nuevamente, tenemos un i cuadrada. Sabemos que i cuadrada es igual que menos 1. Eso significa que esto pasa de ser negativo a ser positivo. Y se vuelve también parte real. Esta parte real la tengo que sumar con esta parte real. Entonces sería 3036 menos 121, 2915. Y la parte imaginaria sería 132 más 2783. Y lo de abajo, como ambas partes son reales, es lo que hicimos, eliminar la parte imaginaria. Entonces sumamos. Y de ahí lo único que tenemos que hacer es hacer la división respectiva, este con este con este, es decir, 2915 sobre 265 más 2915i sobre 265. El resultado es 11 más 11i. Este sería el resultado de la división. En este ejercicio, aparte de realizar, nos está pidiendo que lo expresemos en forma polar con un ángulo en radian, ¿sí? Entonces, esto de aquí yo todavía lo tengo que convertir a lo que viene siendo su forma polar. Entonces, sería la magnitud y el ángulo a ser tangente inverso de esto. Entonces sería raíz de 11 el resultado sería 15.55. Esto es algo así. Y aquí el ángulo es tangente de 1. Sería 45 grados. Aquí observamos que el resultado, ambos, tanto la parte real como la parte imaginaria, son positivos. Eso significa que pertenecen al primer cuadrante. Eso significa que esto de aquí yo no le tengo que hacer nada. Entonces, directamente el resultado va a ser 15.55. Me están pidiendo que lo exprese en radianes, entonces esto de una vez lo voy a convertir a radianes. Sería 45 entre 180, nos da 0.25 pi. Entonces sería, el resultado va a ser 15.55 ángulo de 0.25 pi. Si lo quieren expresar de otra forma de Euler. Aquí me hizo falta la pi. ¿Sí? Otra fórmula, otra forma. Ese es el resultado. Entonces no sé si tengan preguntas. ¿Alguna pregunta de esto? Si les quedó claro. ¿Sí? Pues les comentaba, cuando tenemos la división de dos números complejos que están en forma rectangular, pues lo más conveniente o es mejor convertirlo a forma polar, ¿no? Es un poco más sencillo que sacar el conjugado y realizar las multiplicaciones, ¿no? O sea, ahí depende de cada quien. ¿Preguntas?
Bueno, entonces voy a hacer otro problema, igual, de los ejercicios 4, el número 5, voy a hacer el problema, el número 21. Nos está pidiendo que dividamos. Nos está pidiendo que dividamos esos dos números complejos. Como ya están en forma polar, pues es muy sencillo. La división de esto simplemente es 25 sobre 15 y el ángulo va a ser 200 menos 35. En este caso, como estos dos números son los que nos están dando, pues nosotros ya entendemos que tanto el 35 como el 200 están referenciados a la parte real, al eje X, medidos en sentido antihorario, ¿sí? Entonces aquí no tenemos que preocuparnos de eso porque ya nos están dando estos números y ya se entiende que el ángulo está de manera correcta. Entonces dividimos 25 entre 15, nos da esto. Y el ángulo va a ser 200 menos 35, sería 165. De esta manera. El detalle es que nuevamente nos están pidiendo que expresemos el ángulo en radianes. Eso significa que estos 165 grados los tengo que convertir. Es 0.916. Y entonces el resultado va a ser 1.667 con un ángulo de 0.916 pi. Ese sería el resultado. Sí, tan fácil como eso. ¿Por qué? Porque la división en forma polar es muy sencilla. Nuevamente, preguntas de esto. Nadie. A todos les quedó claro. Bien. Con eso, pues prácticamente he resuelto un problema de cada tipo de los que vienen en asignación. Lo hice así para que entendieran y no tuvieran problemas para realizar su tarea. Ya nomás les queda hacer lo que viene siendo la asignación y resolver problemas. Aún falta algunos temas por ver, como lo que viene siendo la fórmula de Moivre, lo que viene siendo cómo calcular la raíz cuadrada de un número complejo. Todo eso lo explicaríamos, lo veremos en la siguiente clase. Entonces, quiero saber, o les pregunto si no tienen dudas de este tema para ya entender que quedó claro y pasar con los siguientes temas, con la fórmula de Moivre y lo que viene siendo calcular la raíz cuadrada de un número complejo. No hay dudas, Bueno, profe. no tienen dudas. Bueno, entonces voy a detener la grabación. Ya con esto quedan explicados estos. Y nuevamente,